¿Qué tal? Vamos a ver el método de las componentes para sumar vectores. Gráficamente vemos aquí el vector R. Y este vector R se puede ver como la suma de sus vectores componentes en la dirección Y y en la dirección J, los cuales serían vector Rx y vector Ry. La magnitud de estos vectores componentes del vector R serían, para el que está en eje X sería Rx, la magnitud de R por coseno del ángulo. Y para el vector componente en Y sería Ry igual a la magnitud de R, lo que mide R, por seno del ángulo que forma el vector R con el eje X. Bien, ejemplo. Se tienen 5 fuerzas coplanares presentadas en la figura. Estas fuerzas actúan sobre un objeto. Encontrar la resultante. Es decir, encontrar la suma de estas vectores sin fuerzas, que son 5, y ver cuál es el vector resultante o el vector fuerza resultante. Solución. Vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, vamos a determinar las componentes en X y Y de cada fuerza. Para ello vamos a apoyarnos en una tabla de la siguiente manera, que tiene 3 columnas. En la primera la fuerza, en la segunda las componentes de cada fuerza en X y en la tercera columna la componente de cada fuerza en Y. Empezamos por la fuerza de 19 newton. De acuerdo al principio visto de que cada vector se descompone en vectores componentes en el eje X y el eje Y, vemos aquí que este vector de 19 newton solamente tiene componente en X y la magnitud de este vector es de 19 newton y se coloca aquí. Como no tiene componente en Y este vector, pues su componente es 0 newton. Ahora, seguimos con el vector de 15 newton. Su componente en X sería la magnitud de este vector, que es 15 newton. Notemos que su componente en X está en el eje positivo. Por eso aquí primero va positivo. No se coloca. Luego, por coseno de 60 grados. Realizando esta operación en la calculadora da 7.50 newton. Ahora, la componente en Y de este vector de 15 newton sería la magnitud, que es 15 newton, y como la componente va hacia el eje positivo de la Y, sería seno positivo, ahora sería por seno de 60 grados. Y esto es igual a 13 newton, el producto. Para la fuerza de 16 newton, notemos que su componente en X es negativa. Es decir, si proyectamos este vector sobre el eje X, su componente es negativa, entonces colocamos un menos aquí. Por la magnitud del vector, que es 16 newton, por coseno de 45 grados. Y esto es igual a menos 11.3 newton. Luego la componente en Y de este vector va hacia arriba en el eje Y positivo. Por eso aquí aparece, no aparece el más, pero es positivo. Entonces sería magnitud, que es 16 newton, por seno de 45 grados, igual a 11.3 newton.
para la fuerza de 11 newton, notemos que su componente en X es negativa, coloca menos. La magnitud de este vector es 11 newton por coseno de 30 grados, y este es igual a menos 9.53 newton. Para su componente en Y, notemos que la componente en Y de este vector va hacia abajo en el eje Y negativo, por eso se coloca menos. La magnitud es 11 newton por seno de 30 grados, y este producto es igual a menos 5.50 newton. Para la fuerza de 22 newton no tiene componente en X, por lo tanto es 0 su componente en X. Su componente en Y, como es hacia abajo, es negativo, y la magnitud es 22 newton. Teniendo esta tabla, pasamos al siguiente paso 2, que consiste en que el vector resultante tiene componentes en X y también tiene componente en Y, RY. Y estas componentes pues son la suma de las componentes en X. Y la componente en Y es la suma de las componentes de las fuerzas en Y. Entonces Rx sería sumar 19 newton más 7.50 newton menos 11.3 menos 9.53 más 0 newton, y esto es igual a 5.7 newton, sumando todos los números. La RY sería sumar 0 newton más 13 más 11.3 menos 5.50 menos 22 newton, dando como resultado menos 3.2 newton. Como paso 3, vamos a obtener la magnitud de la resultante, y esto se obtiene mediante la fórmula raíz cuadrada elevando al cuadrado la componente de la resultante. Es decir, R es igual a la raíz cuadrada de 5.7 al cuadrado más menos 3.2 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada 5.7 al cuadrado es igual a 32.49. Menos 3.2 al cuadrado es 10.24. Al sumarlo da 42.73 raíz cuadrada. Entonces R es la raíz cuadrada de 42.73, es igual a 6.53 newton. Este es el paso 3. Paso 4. Un vector, para que esté completamente definido, necesita dos datos: la magnitud y la dirección. La magnitud es 6.53 y ahora lo que buscamos es la dirección, es decir, el ángulo resultante, el cual se obtiene con tangente inversa de RY entre RX. De la información que ya se tiene, entonces el ángulo sería tangente inversa de RY, que es 3.2, y entre Rx, que es 5.7. Esto es igual a tangente inversa. La división de estos dos números da 0.5614. Y ahora, usando la calculadora, aplicamos en la calculadora segunda función, tangente inversa, y colocamos el valor 0.5614, dando como resultado 29.30 y fracción. Por lo tanto, el ángulo del vector resultante es 29 grados. Si trazamos el vector resultante
cuya componente en X es 5.7 newton y en Y menos 3.2, quedaría de la siguiente manera. Su componente en X mide 5.7 newton y su componente en Y, el vector componente en Y, mide menos 3.2 newton, indicando que la dirección va hacia abajo. Entonces, el vector resultante es este que se está mostrando aquí y que se le llama vector R mayúscula. El ángulo que se acaba de determinar es este ángulo que forma con el eje X. Pero, por definición, el ángulo de un vector se mide partiendo del eje X en sentido contrario. Entonces, el verdadero ángulo de este vector es la vuelta completa, que es 360 grados, menos el ángulo que se acaba de obtener, que es de 29 grados. Y esto es igual a 331 grados. Por lo tanto, la fuerza resultante o vector resultante es el vector cuya magnitud es 6.53 newton en dirección 331 grados. Y queda definido así el vector que se buscaba.